kilómetros. La distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM 7.9. Y estamos de regreso ya y ahora sí conectados con la magíster Sandra Argotti. Bienvenida, Sandra, buenos días. Una primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿el nivel de la Secretaría de Planificación puede ser que perdió protagonismo y usted recomendaría que se recupere el tema de planificación a un nivel mayor, que tengamos ese consejo que había antes? Le pediría entonces primero hacer una evaluación de este tema que va a ser importante. La Secretaría de Planificación siempre tuvo una mayor preponderancia, incluso una coordinación entre varios ministerios. ¿Cree usted que ha disminuido la influencia y se debería volver a construir una institucionalidad más fuerte para la planificación? Bienvenida, buenos días, magíster Sandra Argotti. Qué gusto saludarle, buenos días. En realidad lo que nosotros como planificación no hemos sido es mediáticos en lo que son medios tal vez, pero la fuerza, digamos, ejemplares antes, ¿no? Y con el debido respeto, interesante institución, cuando nosotros ya la aterrizamos y le cambiamos a Planifica Ecuador, le dimos la fuerza de los 3 ejes de la planificación, que entra justamente en la construcción de planes, el seguimiento y la evaluación. Siempre hemos estado en mano del gobierno y de todos sus ministerios, donde se ha trabajado en cada uno de sus planes. Nosotros somos quienes aprobamos todos sus proyectos, hacemos el seguimiento del cumplimiento y finalmente la evaluación. Lo que sí podría recomendar es que tal vez podría ser una institución más de medios que pueda definirse desde ese lado, pero es un tema muy técnico. Este es bastante técnico y en este espacio, más allá de estar en los medios y otros más, es la técnica de cada uno de los ministerios. Siempre estamos de la mano con todos, es muy fuerte en el sentir. Es más, nosotros tenemos este viernes, cerramos el país, digamos, en el sentido de la planificación, de cómo se evalúa, cómo han ido caminando todos los ministerios, en este caso los 4 gabinetes sectoriales, y también están los gobiernos autónomos descentralizados, están las empresas públicas y otros más a los que nosotros siempre estamos detrás de cada uno. Entonces, pienso que sí, podría reforzarse un poco más tal vez hacia lo que es los medios, o sea, que le pueda hacer un poco más en presencia, pero técnicamente hablando siempre presente en todo el gobierno. Y sí, entonces usted diría que se puede reforzar el tema de planificación. No ha perdido entonces los ejes con los cuales se trabajaban y se puede visualizar un país. Los ministerios, Sandra, usted considera, nos decía, quizá no hemos estado en los medios, pero entonces a lo mejor esto de comunicar el trabajo que se hace faltó, y puede ser una recomendación informar o estar más presente en el debate público. ¿O usted cree que la planificación debe tener más bien un perfil bajo? Bueno, no ha tenido perfil bajo, realmente es verdad. Nosotros, yo le hablo personalmente y el equipo de Planifica ha estado en todos los territorios. Nosotros solo en el año 2020 hicimos 182 visitas a los gobiernos autónomos, a las comunidades. Somos quienes articulamos la gestión gubernamental. Entonces, cuando yo voy a territorio, siempre he estado ahí por el bienestar incluso ciudadano, los planes, y cómo hago incluso el seguimiento a los GAT, porque nosotros somos quienes apoyamos para que los gobiernos autónomos manejen su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que se alineen a un plan nacional, que se alineen a los objetivos. Hemos pasado en territorio más que en el escritorio. Esa es la planificación real. Uno debe ser la mano derecha del señor presidente, cualquier presidente que llegue, porque debe presentar su plan de trabajo, su plan nacional, apegado a su plan de campaña. Nosotros somos los responsables de ese plan nacional. Por ejemplo, cuando llegó el señor presidente Lenín Moreno, nosotros construimos el plan Toda una Vida con su plan, como fue la campaña, digamos, como él llegó. Luego, en este espacio tendría que se planifica quien ayude y apoye al gobierno del señor Guillermo Lasso a construir su plan nacional. Cada uno ya lo bautiza como considera.
lo maneja, ¿no es cierto? Entonces nosotros en cambio hacemos el seguimiento de todo ese espacio y la evaluación. El territorio ha sido la parte más fuerte para nosotros. Por ejemplo, aprobamos incluso los proyectos de vacunación, aprobamos los proyectos de construcción de carreteras. Todos los ministerios están de la mano, entran primero por planifica. Eso es como es una parte técnica, en realidad no es algo mediático, pero sí nosotros hemos trabajado en todo. Estamos, incluso usted ha visto en algunos de los decretos del señor presidente, siempre está planificación. Estamos en la transición, precisamente por la fuerza que tenemos. Pero es como es técnico, no es algo que cuando hay preocupaciones de educación, está la señora ministra, sale ella, nosotros estamos detrás en los espacios de apoyo, en los proyectos. O sea, usted lo que nos dice es, estamos en la planificación, voceros de cada área de esa planificación han existido. ¿Usted podría decir, Sandra, cuál es la evaluación de lo planificado para este año y que al cerrar en mayo, como usted dice, del cumplimiento tanto de ejecución presupuestaria como de proyectos, cómo han avanzado? ¿Están previstos conclusiones, no sé, hasta el fin de semana? O incluso cómo han logrado transferir la información para que los proyectos en marcha no se frenen, no pierdan financiamiento, no se visualice otra cosa que no esté en la planificación. Así es, mire, como nosotros hacemos es, ya en estos días, el viernes, tengo una rueda de prensa en la presidencia donde se darán todos los logros desde la planificación de todo el gobierno. Esto está siempre a cada año nosotros hacemos una evaluación de cómo han ido transcurriendo los ministerios. Levantamos las alertas, si algo hay que corregir, siempre los objetivos. Por ejemplo, le voy a dar el espacio del señor presidente actual. Él, cuando inició su plan nacional, lo hizo con 3 ejes fuertes, con 9 objetivos, 20 intervenciones emblemáticas y 139 metas a nivel de todo el país. Siempre el Ejecutivo es quien a nosotros nos apoya en este espacio. Nosotros luego lo que hace es planificación, revisa cada año y cada trimestre o cuatrimestre el seguimiento de que esos proyectos aterricen en el territorio. Estamos en más de 72 donde se toman decisiones incluso de junta monetaria, de deuda externa, estamos en empresas públicas. Son importantes saber que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa siempre va hacia los derechos constitucionales, los objetivos de desarrollo a través de implementación de las políticas públicas, programas, proyectos, inversiones. Es muy técnico y ahora ya está evaluado el Plan Nacional Toda una Vida, donde hemos visto cómo se han ido logrando y a veces superando, y en otras, obviamente, no con tanta fuerza, todo lo que se ha ido manejando en cada uno de los ejes, en cada uno de los objetivos, a través de los ministerios, a través de los 4 gabinetes sectoriales. Y luego tenemos las emblemáticas, por ejemplo, Casa para Todos, Menos Pobreza, Más Desarrollo, las misiones, Impulso Joven, Misión Ternura, y algunos más, como darle un ejemplo. Entonces, todo lo que es técnico, todo lo que va con impacto, nosotros lo evaluamos. Y además, todos los años, siempre a todos los ministros les pasamos y les vamos haciendo un seguimiento final de cada año, y luego a los 4 años también el proyecto final de evaluación del Plan Nacional, porque además ese es el punto también que le ayuda como diagnóstico al nuevo presidente a construir su Plan Nacional también. Claro, pero entonces ahí veamos cómo cierran el plan Toda una Vida, qué nomás ha significado, y después Casa para Todos, para ver si es que con cifras se pueden señalar, por ejemplo, en el plan Toda una Vida, en qué nomás consiste, cuánto se ha ejecutado, y si usted puede valorar, Sandra, eso. Así es, nosotros hemos trabajado de la mano con todos los ministerios, donde se han ido impulsando las metas, donde se han ido impulsando si están los objetivos, se están cumpliendo. En otros casos nos ha tocado, dentro de cada plan, usted sabe cómo es como una familia. Usted planifica algo, pero circunstancias le van cambiando, más no su objetivo, lo que le cambia es la meta, la estrategia. A nosotros nos toca... Y en cuestión de metas, Sandra, en cuestión de metas es... ¿Qué han cumplido? ¿Qué significaba como gran objetivo el plan Toda una Vida?
cuánto se ha invertido y de la evaluación suya se ha cumplido el gran eje del plan Toda una Vida. Claro que sí, le puedo decir, nos quedan todavía temas pendientes. En esto hay que entenderle la parte de proyectos. Cuando cualquier institución, sobre todo nosotros nos hemos ido a la parte social, son 3 ejes fuertes donde está derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad, más sociedad, mejor Pero Estado. esos son eslogans. ¿Qué se ha Los hecho? ¿Cuántas personas han recibido, Sandra, Por ejemplo, beneficios? hablemos del bono. Ujú. Los bonos, antes nosotros teníamos alrededor de 1,000 personas y más de 1,000,000. Ahora son más de 6 millones de familias favorecidas con esto. Ya. Obviamente tuvo que generarse incluso estrategias cuando vino la pandemia, cuando estuvo el Shanghái, cuando la parte de octubre que nos complicó mucho. Entonces tuvimos temas muy fuertes a los que tuvimos que virarles, ¿no? Tuvimos igual el proyecto de empleo joven, donde se suscribieron más de 1,800 contratos para el empleo juvenil. A pesar de los hospitales, tuvimos que equipar hospitales. El bono subió a nivel de todos. Entonces, igualmente nos fuimos hacia las capacitaciones que deberían tener los infocentros a nivel nacional. Se mantienen operativos, lo que pensábamos es generar otro espacio. Cuando viene la pandemia, salieron operativos 886 infocentros, por ejemplo, a nivel nacional. Y se han hecho muchas capacitaciones en esto. Igualmente, la agenda digital, que es lo que nosotros manejamos, es conectar a 240 millones de personas como líder nuestros organismos en América Latina y el Caribe. Es decir, eficientemente, no le puedo decir que seamos perfectos, pero se han hecho muchos espacios, Claro. sobre todo al Sí, nivel lo de que yo le minería. pedía era más bien una cuantificación de esos esfuerzos hechos, porque sí, están ahí los ejes, está el discurso, está la vocación, digamos, de servicio, la coordinación. Pero, por ejemplo, en Casas para Todos, ¿cuántas casas se han construido? ¿En qué sectores se han construido? ¿Ustedes toman en cuenta, cuando hablan de Casa para Todos, una unidad habitacional, una reconstrucción, un mejoramiento? Hablan de créditos, hablan de bono? ¿De qué nomás se habla en Casa para Todos? Ya, en Casa para Todos nosotros tenemos varios espacios, como viviendas subsidiadas o las Ujú. viviendas con un subsidio parcial. Son 30.032 viviendas subsidiadas, por ejemplo, que Ya. es al 100%. Alrededor de 5.900 viviendas con subsidio parcial, es decir, que solo es una parte, va dependiendo mucho de las familias. Tenemos como 191 predios listos para viviendas de interés social. Se han dado más de 4.109 créditos con tasa de interés preferencial, que justamente es, para yo obtener una casa no puedo estar al 17%, 14%, ha sido con casi 5%, 4.90. Están 41 proyectos habitacionales subvencionados totalmente por el Estado y muchos más se están entregando estos días. Pero cuando dice 41 proyectos están ejecutados, falta esos Están 41. subvencionados, sí, ejecutados. O sea, ya no son proyectos, son viviendas Se para llaman, bueno, entregarse. proyectos habitacionales, ¿no? Sino que es como digamos, si yo vivo en un conjunto de casas, Ujú. entonces cada uno, si tiene un conjunto de 40, 50 casas, 60 casas, todo depende de acuerdo a la zona. Por ejemplo, muchas familias a veces nos dicen, no necesito casa. Entonces, en lugar de 90 puedo construir 40 y las otras 50 las llevo a otro espacio, ¿no? A otro lugar. Esto ha sido muy de la mano con los gobiernos autónomos también. Nos han apoyado cuando han sido, subsidiadas, es porque tienen, ¿no? Es terreno, nos han apoyado con el terreno y ahí han entrado ya los constructores a dejar listo el terreno, la construcción. Hemos hecho casas detrás de su casa, digamos, en su propio terreno, donde ya la casa normal que tenían los habitantes ya no era funcional, se les construyó ahí mismo otra casa, dependiendo de los sectores. Y tienen, me encanta porque ellos también cuando viven ya en puntos habitacionales, les han puesto jardines, han mejorado, porque también volver a vivir algo más decente y digno ha sido felicidad, ¿no? Así que estos se han ido manejando ya en esta parte. ¿Se podría hablar entonces de unas 40,000, 50,000 soluciones habitacionales? Así es muy fuerte. Por ejemplo, si yo le hablo de 30.000
y más viviendas subsidiadas, dice, ¿no? Eso quiere decir que cada uno, esas familias, y si usted suma las familias que se han beneficiado, pero digamos que ese es el 30.000 Eso es lo que de estoy madres de intentando familia. hacer, Sandra, para saber cuántas han sido en realidad las soluciones habitacionales. Y si planificación no tiene, por decirle algo, en el informe del señor presidente de la República, que ustedes ayudarán a construir, dice, en estos 4 años hemos construido ya no solo las 30.000 viviendas subsidiadas, más 5.000 parciales, más 191 y 4.109 que están en proyectos por entregarse. Entonces, han construido más o menos, por decirle, para 4 años a 15.000 soluciones habitacionales por año. ¿Se puede desde la planificación tener esos datos o no han logrado tenerlo? No, sí, yo siempre eso le he dejado al ministro de Vivienda, pero nosotros alrededor de 150.000 familias atendidas. Siempre con el señor presidente decimos nos hemos quedado cortos, quisiéramos haber hecho más. Es complejo cuando tenemos también que aunarnos porque no es un esfuerzo de hacer solos, esto va en conjunto. Solamente, como le digo, con los gobiernos autónomos, buscar los terrenos, que las familias posibilidad de generar un interés que es un subsidio parcial para quien la subsidiadas al 100% es perfecto porque ellos han tenido una vivienda, yo le hablo en Manabí, temas así complejos, ¿no es cierto? Pero es de cada caso, de cada uno. Quisiéramos ir liberando mucho más, pero siempre ha ido unando, unificando a las necesidades. Entonces, siempre le puedo decir algo, quisiéramos más. Nos hemos quedado, Sí, claro. siempre pensamos así, cortos. Quisiera más, todos quisiéramos más, pero sí nos es. gustaría, cuando usted dice el ministro de Vivienda debería responder, pero ahí entonces la pregunta sería, y en planificación, ¿cuántas ustedes planificaron? Y del seguimiento que hacen a ese ministerio, ¿se han cumplido, usted creería, 150.000 soluciones habitacionales? Más o menos, así es. Lo que Más o nosotros menos. inicialmente, y recuerde que el Ministerio de Vivienda absorbió en este espacio al SECOF, a Ecuador Estratégico. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros veíamos justamente que este lugar era importante manejarlo con el MIDUBI, que las construcciones de infraestructura se maneja ahí dentro, entonces también hemos tenido que reorganizar. La labor de cada ministro también viene estructurada en cada planificación. Entonces ellos planifican lo suyo, nosotros manejamos lo que son la parte de inversión, que es más o menos 12.300 millones que se ha invertido en proyectos. ¿Cuántos proyectos a nivel nacional? Alrededor de 1.500. Heredados, 300 y algo más de proyectos que estaban por concluirse. Por concluirse algunos, otros ya se cerraron. Y además también la planificación siempre va hacia 2 espacios presidenciales, es decir, hacia 8 años. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos deben continuar, no se terminan ahí. Algunos, si usted construye un puente, es una infraestructura, tal vez la carretera la termina ahí, pero si lo hace en temas sociales como de casas, esto continuará porque es un tema social que no deja de estructurarse, como la parte de los niños, que uno debe atender siempre a los niños, a los jóvenes. Entonces, son inicios como las misiones, ¿no? Que empiezan hoy, pero no es que terminan, porque la parte social siempre está en un ciclo de convivencia. Y puede cambiar, claro. Sandra, en cuestión de educación, se intentaba en la planificación y en la propuesta del señor presidente Moreno recuperar varias de las escuelas rurales, sobre todo las unidocentes, rehabilitar algunos colegios y buscar estos colegios técnicos que teníamos, volverlos a hacer funcionar. En esta planificación, en cambio, de educación, ¿usted diría que se han rehabilitado de las 1.000 que se cerraron o 5.000, creo que llegaron incluso a decir que eran, pero que se han rehabilitado 1.000, tienen nuevamente algo de infraestructura? ¿Tiene usted datos de eso? Ya, en la reapertura se han hecho de 108 instituciones educativas rurales, ¿no? Ya, esto era porque las escuelas del milenio, ustedes saben, funcionaban y estas lo que traían es gente de otros lugares, aglutinaban, se cerraron las rurales. Lo que se ha vuelto a hacer es 108 instituciones educativas
Y donde se beneficiaron con las campañas, estas son como 81.520 estudiantes. Se han reparado estas escuelas. Ahora ya no están en presencial los niños, por eso incluso se ha tratado de que la vacunación de los profesores rurales sea de las iniciales para poder ir reabriendo. Porque veíamos que eran muy lejanas las milenios, interesantes en su espacio, pero muy lejanas para que los niños lleguen allá. Había que tener los transportes de ellos, muchas de las comunidades ahí tenían que salir 4 de la mañana para poder llegar a la escuelita, a las milenios, a las grandes, pero era mejor reaperturar para que incluso la seguridad de los niños quede dentro de los espacios rurales donde están ellos. Entonces, acercar a los maestros más bien, porque además, póngase a pensar cuando nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer para que a esos niños les llegue la tecnología? Son 5, 4, 7 niños dentro de una familia donde no pueden tener primero el acceso y se empieza la deserción escolar, así que se ha tratado de reaperturar. Para nosotros son 108 rurales a nivel de distribuidas en el país reaperturadas, todavía en trabajo de las que se deben reaperturar mucho más. Claro, podríamos entonces pasar, Sandra, a esta idea de liquidar empresas que no servían, que han sido una carga. ¿Cuánto de eso se ha logrado? ¿Cuántas empresas usted diría se han saneado? ¿Cuántas empresas entran en liquidación? ¿Y cuántas empresas están habilitadas para seguir representándole al país? Ya, por ejemplo, cuando hablamos de liquidación, es verdad, se han ido hacia empresas que nos han ocasionado más pérdidas que ganancias. Voy a irle dando ejemplos. TAM era una de las empresas que más perdía. Muchas más pérdidas, ¿no es cierto? Se liquida y lo que quedan, todas tienen activos, todas tienen pasivos. Entonces, el liquidador que entra tiene que revisar primero esa información. Son temas legales muy complejos que no se resuelven de la noche a la mañana. Pero cuando se pone en licitación las naves de TAME, teníamos algunos de interesados, pero luego es como decirle, quiero comprar el carro, pero no, voy a esperarme, me parece muy caro, porque además quien absorbe esto también absorbe con los pasivos y con las situaciones complicadas de las empresas. Pero se han logrado ya los liquidadores, han estado trabajando en esto. Cuando nosotros hablábamos de trenes, por ejemplo, no es que desaparece el tren, lo que hace es reorganizar, tiene que ser una concesionada directa como país, porque dentro de esto turismo tiene que abrir las estaciones de tren. No era desaparecer el tren, no, sino la empresa lo que estaba ocasionando es mucha pérdida, porque no estaba al costo de por ejemplo, de un ecuatoriano, sí al costo tal vez de un extranjero. El momento que deja de venir un extranjero, simplemente eso empieza a retroceder y habilitar líneas férreas que tienen accesos a nivel nacional, porque recuerden que el tren tiene vías férreas dentro del país, eso es rehabilitar. Entonces buscar esos concesionarios, pero era importante liquidar porque no es que la maquinaria se deja suelta, todo eso se le va conservando para en adelante. Lo que se liquidan son pasivos, juicios, complicaciones legales, lo que no se está utilizando. Pero por ejemplo, para usar el ejemplo del tren, Sandra, entonces uno diría, planificación ha recomendado, habrá que estar haciendo un mantenimiento. Esperemos que alguien esté cuidando eso y no comiencen a llevarse incluso las rieles del tren, como ya sucedieron. Se lo ha cuidado mucho, porque es un patrimonio, sí, claro. Es un patrimonio y se debe cuidar. Entonces hay que entenderle que la liquidación es así. Por ejemplo, cuando empieza medios públicos, no es que liquido, sino a la gente que manejaba muchísimo el espacio hasta salarial. Claro. Y ahí tiene usted más de 2 años de varios funcionarios de medios públicos, ya que usted toma, que no han sido liquidados y que no reciben sus haberes, ¿no? ¿Usted cree que se demora tanto tiempo? Son los liquidadores, voy a decirle algo bien honestamente, no existen tantos liquidadores que conozcan esa parte a nivel de país. Ha sido complicado porque usted hacerse cargo de una liquidación es durísimo, legalmente hablando, saber cuánto debo contar y debo dejarles la estructura de la liquidación completa, no es que yo puedo ir liquidando ese poquito y veo qué hago, no. El nivel salarial recién cuando entraron los medios públicos también tuvieron que terminar ya la fase estructural de quienes eran empleados, cuánto les correspondía, son tamizajes que deberían manejar y también equipos muy caros que se manejan ahí. Entonces uno tiene que, no voy a dejar de lado esos equipos, sino fortalecerlos y ver hacia dónde me reestructuro.
Lo demás sí, ellos ya tendrán que recibir una liquidación, pero mucho responde al liquidador que se hace cargo de este espacio. Claro, pero usted dice no tenemos personal cualificado o calificado para hacer este trabajo, A pero nivel deben nacional no costar y tanto, no tanto. los que están deben tener un costo también, Sandra. Así. Todos ellos están dentro de las empresas públicas, eso lo maneja Hugo Orellana, pero nosotros hemos sido parte de aprobación de la liquidación, sí. Y en lo que cada uno va haciendo tiene que ir reportando a empresas públicas precisamente quienes van haciendo este seguimiento. Esta parte ya entra en su proceso. Siempre que hablábamos en los medios decíamos no tenemos mucha gente que también se haga cargo porque es muy fuerte, porque hacerse cargo de una liquidación es tener procesos legales complejos. Y empresas que están ahí para liquidar, ¿no se tomó una opción esa de contratarles una empresa liquidadora y no un liquidador que dependa y que se vaya cargando un poco en virtud de su salario? Realmente, y es una persona, no es una persona sola que trabaja, ¿no? Cuando yo hablo de liquidador, para nosotros es un conjunto de personas equipo que están trabajando. Sí, pero ellos hay que seguir, y ahí lo hacen empresas públicas, tiene que seguir el proceso de cada uno. El proceso jurídico, que pedir, ¿no?, el avance, tiene que pedir cómo van los procesos. Eso le toca siempre a empresas públicas, a EMCO, el hacer el seguimiento. Entonces, esa parte financiera ya es otra cosa, pero claro, usted diría, por ejemplo, usemos correos, una liquidación de correos, pero habrá que concesionar. Está iniciado por lo menos un proceso de lo que ha de ser correos, o nos quedamos exclusivamente con los servidores privados, o a lo mejor este servicio concesionado a una o dos empresas, Sandra. Lo que se dejó es la parte postal, que es importante, ¿no es cierto? La parte postal, porque esa llega a todo el país y además no son los costos que lo hago con Servientrega y demás. Nosotros somos como Estado, entonces se dejó la parte postal. Lo demás también, asimismo, ENCO trabaja con la empresa liquidadora para saber qué es lo correcto y qué no, qué es lo que ellos consideran que debe estar o no. Eso es una empresa liquidadora. Revisar si realmente esto va a generar ganancias, si va a generar pérdidas, si va a seguir, y es mejor fortalecerlo en tal parte. Entonces consideramos que postal sí, la parte postal de eso quedó pendiente y está caminando. Entonces lo demás entró en liquidación y esto ya lleva un tiempo, se irá revisando. Después tiene empresas que sí han tenido éxito, y en una le he escuchado decir públicamente a usted, como la CNT, el Banco del Pacífico, que por suerte ha sido manejado como banco, no como un tema político. ¿Usted recomienda, públicamente le he escuchado decir que usted cree que, por ejemplo, la CNT no debería ser vendida, y algunos de inmediato han reflexionado y han dicho, oigan, pero nos cuesta tanto? Es verdad que es la empresa que más distribución, más llegada tiene, pero esto de adquirir tecnología y que además se pasa, ¿no es también en el sistema de pérdidas y ganancias, no tenemos un desbalance, Sandra? La verdad, hemos hecho el análisis con CNT siempre, y con ellos incluso internacionalmente se ha podido apoyar para la conexión de cables entre Galápagos, al Centroamérica, Norteamérica. Solamente hay que darle la fuerza, porque además esa es la que más ahorra, digamos, al Estado, a pesar de que parecería muy fuerte, pero en cambio tiene una cobertura de llegada por el intermedio. Porque usted sabe, tenemos las empresas privadas que también tienen cobertura, pero eso sí es incluso más caro para el mismo ciudadano. Es para mí la recomendación, yo lo hablo a título personal, es fortalecerla, es mejorarla, porque la tecnología la tiene, lo que hay que hacer es mejorarla incluso mucho más con los sistemas y todo lo que se ha manejado con ellos, el hablado y la parte justamente de informática ha sido muy fuerte. Eso uno. El Banco del Pacífico se ha manejado bien, como usted dice, no es un tema del Estado, sí, pero lo maneja, porque además ahí está el ciudadano también confiando, y muchos son privados, no es solamente el tema público, sino confiando. Entonces esa banca ha sido interesante, no ha estado generando pérdidas ni complicaciones, más bien al contrario, se maneja como un banco y se ha respetado muchísimo esa parte también. Sandra, las demás entran a un sistema de evaluación, y es verdad, siempre uno tiene que evaluar lo que tiene en la mano, y es
fortalecerlo. Cuando nosotros planificamos es así, a ver, yo tengo en la mano en este momento esto, pero tal vez el próximo año tengo que cambiar mi estrategia de funcionamiento. Tal vez en 4 meses tengo que cambiar mi estrategia, esta no me está funcionando. Así es como gerenciar realmente cada uno de los espacios. Claro, lo que pasa es que además de gerenciar así con esta visión, contrae también el cumplimiento, la cosa pública es distinta al privado y a veces algunos quisieran tener una respuesta como en la empresa privada, que es decisión del dueño o de los accionistas en definitiva. Aquí es una decisión, además de técnica y administrativa, tiene que haber una decisión política. Las empresas que entraron en liquidación y que todavía no terminan, usted nos hablaba de TAME, no se venden, pero también tenían deudas, por ejemplo, por cobrar a Venezuela varios millones de dólares. Se ha logrado también identificar, por ejemplo, el uso abusivo que parece se cometió en el uso de pasajes y esas cosas. En planificación, ¿ustedes han logrado ver esos informes o no entraron en ese tema, Sandra? No, en esos temas entra, como ahí La no somos parte Contraloría. de esa parte, entra la Contraloría General del Estado, los organismos, ellos tienen un presupuesto general del Estado. Por ejemplo, yo conozco los proyectos que manejan ellos, pero no es que le hacemos seguimiento porque esa es la independencia, ¿no? Ya. Autonomía, pero sí tienen organismos de control que hacen seguimiento en estos espacios. Y en ese también está EMCO, que es la de empresas públicas, la que hace seguimiento a cada situación que ellos ya van pasando al interno, digamos. Claro. Eso ya les toca a ellos como tal. Nosotros en la planificación es proyectos, seguimiento, hacemos con los GAT, como le decía, seguimiento a sus propuestas que territoriales como ellos han utilizado. Siguen no necesitando el informe de la Secretaría de Planificación. Nosotros hicimos ya la rendición de cuentas del 2020, ya está dado, está en la página web también. Ujú. Ahora la evaluación del plan nacional como tal va a estar dentro de la página web. Nosotros presentamos el señor presidente a la Asamblea Nacional, eso se lo hace anualmente, y ahora el final se presentará también ya con el señor presidente en esos días a la Asamblea y cuando él entregue su mandato. Eso le va a servir, como le decía, de partida. Claro. ¿Usted cree, Sandra, que en la estructura actual del Estado, con varias empresas, la propia existencia es a quien maneja las empresas públicas, así como intentando centralizarlo, son necesarias? ¿Debería el próximo gobierno tener un enfoque de planificación y contar con lo necesario y no con una serie de instituciones que a veces entre que hacen lo mismo y no resuelven nada? Realmente cuando nosotros hicimos ya optimización del Estado, que fue en el Ya. 2019, se tomó en cuenta mucho esto. Dentro de esto es cómo me manejo en territorio, el análisis de presencia institucional de cada uno de los ministerios en el territorio. Luego si nosotros heredamos 130 instituciones más o menos que quedaron en 101, unas fueron absorbidas la mayoría. ¿Por qué? Porque duplicamos acciones. Por ejemplo, por eso le decía, el SECO, la parte de escuadrón estratégico entró al MIDUBI, entran otras al MTOP, porque están en construcción. Entonces tengo que tener una optimización, porque el Estado tampoco es que produce como una empresa, sino que nosotros tenemos de la venta del petróleo, tenemos de los impuestos que pagan los ciudadanos que deben pagar impuestos, etcétera. Entonces no alcanza pagar a tanto. Y lo que nosotros tenemos que volverle siempre es un Estado eficiente, organizado, y es el servidor público el que lo hace eficiente. Entonces, cuando ya tuvimos que sacar esa optimización y sacar a los servidores públicos, digamos, pero ninguno se fue sin su indemnización correspondiente a lo que ganó en derecho. Uh-huh. Siempre el Estado ha cuidado de que ellos salgan en esto. Ahora ya el señor presidente electo tendrá que hacer su propio análisis. Ellos tomarán también, de acuerdo a su organización y a su planificación, hacia dónde van a estructurar. Eso ya queda pendiente a cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Entonces, a usted también. Un gusto saludarle. Ha estado con nosotros la magíster Sandra Argotti, secretaria de Planificación Planifica Ecuador. Muchas gracias nuevamente, Sandra. Enseguida volvemos.